Hola, ¿cómo están? Bueno, pues aquí estamos en nuestro discipulado en casa. Este es el número 8. ¿Cómo se va el tiempo? O sea, ya 8 quiere decir que ya vamos como 2 meses, ¿no? Bueno, pues qué increíble que estamos ya en el número 8. Y ahora vamos a ver un tema diferente. Este tema, antes de comenzar con el tema, es un saludito primero para todos. Después, inviten a quien quieran verlo. Ya saben, manita arriba y todo, pero compártanlo. El chiste de verdad es que lo puedan compartir con personas que les interese conocer más de la palabra de Dios, con su familia, con quien ustedes gusten. Para eso está este discipulado. Bueno, ahora sí, este tema se llama la naturaleza de Jesús o la naturaleza de Yeshua en hebreo, Yeshua Hamashiach en hebreo, que por cierto aquí están, así se escribe Yeshua en hebreo, ¿ok? Entonces, vamos a ver Hebreos 1:3, hablando de Jesucristo o de Yeshua. Dice, bueno, se los voy a leer desde el 1. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fíjense bien, primeramente lo primero que tenemos que entender muy claramente, el otro día teníamos una plática en un discipulado hace un par de días, una plática acerca de que si realmente Jesús es el Mesías, si realmente Jesús es el Hijo de Dios, porque para muchos nos comentaban de una persona que se sabía la Biblia de Génesis, Apocalipsis, pero que era hinduista, pero que además se sabía de todas las religiones y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchas personas pueden leer la palabra de Dios, muchas personas pueden pensar que Jesucristo era un profeta, y no sé si ustedes recuerdan que en los evangelios de repente Jesús preguntaba, ¿quién dices tú que soy yo? ¿Y quién dices tú que soy yo? Esa pregunta es muy importante que sea totalmente certera. Nosotros podemos reconocer que ha habido grandes filósofos. Nosotros podemos reconocer que ha habido muchos profetas. Nosotros podemos reconocer que alguien, por ejemplo, sea una persona que le guste hacer muy buenas obras y que lleve una filosofía de vida y que a lo mejor esa persona tiene seguidores. Pero si nosotros no logramos reconocer a Jesús, a Yeshua, como el Hijo de Dios, como el Dios verdadero, el Dios que hizo los cielos, la tierra y todas las cosas, que es el mismo Dios, que es el Dios de Isaac y Abraham y de Jacob, que es el Dios de Israel y que Él es el Todopoderoso, si nosotros no estamos bien centrados en que Él es Dios, tenemos un grave problema, porque Jesucristo lo dijo muy claramente. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo no puedo tener una religión X, y decir, pero es que todos los caminos llevan a Dios. Bueno, es que yo creo en Mahatma Gandhi, o yo creo en Buda, o yo creo en la Madre Teresa de Calcuta. No importa quién en tú creas, eso no te da salvación. La salvación claramente viene por el Hijo de Dios, por Jesucristo. Y si nosotros vemos y estudiamos perfectamente, que más adelante quiero darles un estudio acerca de todas las profecías mesiánicas, para que nosotros veamos cómo desde el Génesis estaba profetizado que vendría el Mesías, que vendría Jesucristo. ¿En dónde? ¿De qué manera? ¿En qué pueblo nacería? ¿Cómo sería su mamá? Todo estaba perfectamente profetizado y se cumplió. De tal manera que no importa en quién yo pueda tener como un gran filósofo en mi vida, eso no me da salvación.
eso no me da vida eterna. Yo tengo que tener la plena certeza de que Jesucristo es Dios y que si no es por Él, no hay salvación. ¿Quedó claro? ¿Ok? Entonces dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, está hablando de Jesucristo, hablando del resplandor, que Él es el resplandor de la gloria ¿de quién? Del Padre. Y la imagen misma de su sustancia, por ejemplo, Jesús decía, ¿me están viendo a mí? Están viendo al Padre. ¿Me creen en mí? Le creen en el Padre. Lo que yo digo es lo que mi Padre me dijo. Entonces, si nosotros realmente queremos ver que Dios mismo vino en persona, se hizo hombre y vino en persona, es solamente a través de la figura de Jesucristo, ¿ok? Entonces, claramente Jesucristo es el resplandor de la gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿ok? Entonces, punto número 1, tenemos que entender perfectamente bien quién es Jesucristo. Si nosotros tenemos bien claro quién es Jesucristo en nuestra vida, vamos por buen camino, ¿ok? Ahora, vamos a Romanos 5:8. Romanos 5:8. Dice aquí, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en quien siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo más importante de entender acerca de la naturaleza de Jesucristo es que Dios es amor. En base al amor está escrita toda la ley. Muchas personas piensan que la ley es como muy cruel. No, la ley refleja la santidad de Dios, ¿sí? La ley son los parámetros que Dios tiene de la justicia, los parámetros que Dios tiene de la santidad, ¿ok? Entonces, fíjense bien, repitiendo nada más, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Algo que tenemos que entender muy bien acerca de la naturaleza de Dios es que el amor se demuestra. ¿Se fijan? Dice, mas Dios muestra. No dice, mas Dios habla. Hay un dicho muy mexicano que dice, de lengua me como un taco. Los seres humanos pueden decir muchas cosas, pero luego Jesucristo decía, ustedes dicen muchas cosas, pero con sus hechos lo niegan. Entonces nosotros podemos decir que somos hijos de Dios, pero si nuestros hechos lo niegan, qué fuerte, ¿no? Y aquí Dios hizo algo muy importante por la salvación de todos nosotros. Dice, Dios muestra. ¿A qué nos lleva esto? Que el amor no solamente se habla, el amor se muestra. Yo quiero hablarles que no solamente es importante que entendamos la naturaleza de Jesucristo y que entendamos que esta naturaleza necesitamos conocerla muy bien. Pero no solamente es eso, sino que Jesucristo dijo que Él era ejemplo para nosotros, ¿ok? Entonces, si en algo creo yo que es muy importante que a nosotros nos quede muy claro en qué es ejemplo Dios para nosotros, es en que el amor se demuestra. El amor se demuestra. ¿Eso a qué me lleva? A que yo, si soy hija de Dios, yo tengo que aprender a que el amor lo tengo que mostrar. ¿Y con qué lo mostramos? Pues con palabras y con hechos, con acciones. He conocido personas que dicen, bueno, por ejemplo, yo tuve mis papás que yo sé que me amaron mucho, pero nunca me lo dijeron. Qué fuerte es que tú sepas que, por ejemplo, tus papás te amaron mucho, pero nunca te lo demostraron. O tú sepas, entiendas, intuyas que tus papás te amaron, pero no te lo dijeron. Entonces, creo que algo muy importante del amor es que el amor se demuestra con hechos, pero también se habla con palabras. Algo que creo que a mí me sucedió y que ha sido bueno en mi vida es que Dios me enseñó a hablar un poco diferente a como yo venía hablando en mi vida, porque yo vengo de una generación donde los papás no eran así de que, ay, mijito, ay, ven, mi niña preciosa, ay, ven, mi chiquito hermoso. Esto es ya como mucho más moderno, porque en nuestros tiempos la realidad es que nuestros papás nos demostraban que nos querían
más con hechos que con palabras. En el caso, por ejemplo, de mi mamá, ¿no? Ella nos demostraba que nos amaba porque siempre nos tenía la comida a tiempo, porque la casa estaba limpia, porque iba por nosotros a la escuela súper a tiempo. O sea, eran como hechos. Pero que de mi mamá saliera un te quiero, o sea, eso no salía. Pero yo me he dado cuenta que de la generación de más o menos de mi camada, muchos de los padres no nos enseñaron a decir palabras bonitas. Yo tuve que aprender a decir palabras bonitas para con mi hija, por ejemplo, porque yo no estaba acostumbrada ni venía con una cultura de decir palabras bonitas. Y yo me di cuenta que con mi hija aprendí a hablar mucho más bonito que de lo que yo recibí o yo aprendí. Y conforme pasaron los años, yo me doy cuenta la diferencia que ahora vivo con mi nieto. Porque con mi nieto ya tengo mucho más años en Cristo y en la palabra, y yo veo que con mi nieto, pues ya me sale mucho más fácil el hablar bonito. Pero fue algo que tuve que aprender. Dicen que no hay escuela para padres, y realmente así como que si nosotros nos metemos en la palabra, nos damos cuenta que inclusive Dios nos da clases de cómo ser papás, pero es a través de la transformación que Dios hace en nosotros, que no solamente experimentamos ese amor demostrado que Dios nos dio a nosotros, sino que nos enseña a nosotros también a saber demostrar que amamos. Y creo es muy importante, porque dice la palabra, en esto sabrán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Y cuando no sabemos mostrar, ni sabemos demostrar, ni hablar el idioma del amor, es muy difícil. Fíjense, si Jesús dice que la prueba de que somos sus discípulos es el amor, ¿en qué nos tendremos que pulir? En aprender a amar. Porque si no aprendemos a amar, no estamos demostrando que somos hijos de un Dios que nos amó. Ahora, ¿cuál fue la prueba más importante de que Dios nos amó? Que su Hijo Jesús dio su vida por nosotros. Es la prueba más maravillosa de su amor, porque Él siendo inocente, él siendo un ser que nunca pecó, Él que no tenía por qué venir a sufrir este mundo, no tenía por qué autohumillarse haciéndose hombre como nosotros, no tenía por qué dejar su reino de gloria, no tenía por qué dejar sus riquezas, no tenía por qué dejar todo lo que él tenía con su padre, lo dejó todo para venir y demostrarnos su amor. ¿Y cómo nos lo demostró? Sacrificándose a él mismo. Y de la manera más fuerte que pudo haber sido. Fue golpeado, fue masacrado, fue escupido, fue burlado, fue despojado de sus ropas, fue avergonzado, bueno, realmente se negó a sí mismo para demostrarnos a nosotros cuánto nos amó, ¿ok? Ahora, vamos ahí mismo a Romanos 8:35, del 35 al 39. Romanos 8, del 35 al 39. Dice, fíjense bien, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligros o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. A mí esto se me hace muy, muy, muy tremendo, porque creo que hoy en día hay algo que está sucediendo en el Evangelio moderno. A mucha gente se le está enseñando que, oye, ¿quieres ser hijo de Dios?
pues sí, ¿no? Todo el mundo quiere ser hijo de Dios. O bueno, no todos, porque la Biblia dice que hay algunos que no les gusta para nada ser hijos de Dios, sino más bien hijos del diablo, ¿no? Entonces, dice, hay personas que siguen a Jesucristo por lo que les da. Hay personas que siguen a Jesucristo porque se les promete de que, ¿quieres que Dios, quieres tener una vida bien bonita? ¿Quieres tener riquezas? ¿Quieres que Dios te dé un carro? ¿Quieres que Dios te dé un novio? ¿Quieres que, o sea, como una oferta hasta cierto punto barata de lo que es Jesucristo? Porque si nosotros vemos lo que hacía Jesucristo, el método de Jesucristo, yo creo que humanamente hablando, podría ser el más antipopular que pudiera ser su llamado. Y les voy a decir por qué. Cuando Jesucristo va con sus discípulos y los llama para que lo sigan, ¿cuál fue la propuesta de Jesucristo? Ven y te daré grandes promesas. Ven y te prosperaré. Ven y te haré rico. Ven y te daré la novia que estás deseando. ¿Esa fue la propuesta de Jesucristo a sus discípulos? ¿Qué fue lo que les dijo? Ven, toma tu cruz y sígueme. Literalmente era una invitación a morir. Que en aquel tiempo ellos entendían perfectamente bien que era tomar la cruz. No es como nosotros lo tomamos, no es como en el sentido religioso de, ay, este marido que tengo es la cruz que tengo. O mis hijos son mi cruz. No, no, no. Ese es un entendimiento muy religioso. El tomar la cruz, en realidad, es morir a ti. Jesucristo lo que le estaba diciendo, ven, tú quieres ser mi discípulo, tú quieres ser un hijo de Dios, tú quieres que yo te muestre la salvación, ven, porque yo te invito a que mueras junto conmigo. Esa era la invitación. Yo me acuerdo que fue de los primeros versículos que a mí me impactaron muchísimo porque fueron de los primeros que leí. Cuando yo nunca había leído la Biblia, a mí me habían dicho que si leías la Biblia te medio volvías loquito. Entonces, pues yo hasta cierto punto tenía como medito a la Biblia. Entonces yo recuerdo perfectamente bien que de los primeros versículos que leí fue cuando Jesús le hace el llamado a Pedro y le dice, ven, toma tu cruz y sígueme. Y yo recuerdo perfectamente bien que cuando leí esa parte de la Biblia, literalmente juntamente con el llamado de Pedro fue cuando Dios me llamó. Y fue lo que me dijo. A mí así Jesucristo fue su invitación. Cuando yo leí la Biblia, hagan de cuenta que yo escuché voz audible. Ven, toma tu cruz y sígueme. En ese tiempo yo era cantante. Mi sueño dorado es ser... Yo vengo de una familia de artistas, vengo de una familia de cantantes. En mi familia hay muchos cantantes y muchos músicos. No es que yo quería ser artista por famosa, no es que yo quería ser artista por dinero, no es que yo quería ser artista por popular. No, era vocación. O sea, lo mío era el arte. De hecho, a mí me gustan mucho las cosas manuales, me gustaba mucho el baile. Yo podría haber estudiado danza y se me hubiera dado muy bien, música y se me hubiera dado muy bien. Yo era muy buena para sacar cosas en piano por el oído, teníamos piano en casa. Entonces, simplemente era una vocación. Y como mi papá era artista y como de mi familia había muchos artistas, bueno, es como en la casa de los doctores, ¿no? Que terminan queriendo ser doctores o veterinarios de perdido, ¿no? Entonces, pues yo quería hacer algo de arte, ¿no? Entonces, yo recuerdo que eso fue a los 26 años cuando yo leí ese versículo. Y cuando yo leí ese versículo, yo acababa de ganar un concurso de canto, que era un concurso en aquel tiempo muy importante que se llamaba La Voz del Heraldo. Entonces, fui Voz del Heraldo en 1986, eso fue por ahí como de febrero, y como a medio año, unos mesecitos después, fue cuando yo conocí a Dios, conocí su palabra, y recuerdo perfectamente bien que cuando leí ese versículo fue el llamado que Dios me hizo a mí. Y cuando Él me hizo ese llamado, en el momento entendí que tenía que dejarlo todo. Es mi caso. Estoy hablando de mi caso, porque a mí me llamó a servirle, a hacer ahora, bueno, estoy casada con un pastor y somos pastores de una iglesia, pero fue un llamado a dejarlo todo, en mi caso. Yo no estoy diciendo que así Dios les llame a todos, aunque sí nos llama a todos a dejar lo que somos, pecadores, a dejar que si somos chismosos, a que dejes el chisme, que si somos lo que seamos, no importa el pecado que tengas, cuando Jesucristo te dice, toma tu cruz y sígueme, te está invitando a que dejes todo lo que a Dios no le agrada y le sigas, ¿ok?
Entonces, yo recuerdo que decidí dejar mi carrera, decidí dejarlo todo, y para mí fue un privilegio que él me llamara a servirle, dejando todo, dejando mis sueños, que era lo más importante que tenía, porque no tenía mucho dinero, yo estaba empezando, pero lo único que tenía eran sueños, y claro que tenía un trabajo que me pagaban bien, pero, pero dejar todos tus sueños, dejar todo por lo que perseguiste toda tu vida, y me acuerdo que ha sido, creo que, lo más maravilloso que me pasó. Lo más maravilloso que me pasó. Pero yo estaba totalmente consciente que Jesucristo no me estaba invitando a Disneylandia. Que Jesucristo me estaba invitando a morir a mí. Y yo recuerdo que yo dije, bueno, no me importa ser pobre, no me importa. Yo me imaginaba que iba yo a andar como por África, así, en algún, ¿cómo se dice? Como de misionera, porque yo no conocía nada del cristianismo, no sabía qué era ser ni siquiera un cristiano, ni siquiera yo sabía qué era eso. Pero esto que les estoy leyendo aquí, me parece que es lo más importante que nosotros tenemos que entender como hijos de Dios, que cuando venimos a Jesucristo es estar totalmente conscientes de que es una invitación a morir a tu yo, a morir a tus deseos carnales, a morir tal vez a algún sueño, pero que seguirlo a Él es lo más maravilloso que te puede pasar. Porque dejar tu sueño, en mi caso, por ejemplo, haber dejado la carrera de cantante por ser un discípulo de Él, en lugar de que me aplaudan en un teatro, el ver que la gente es transformada, que cuando tú le hablas a alguien de su palabra, ves cómo su cara le cambia, que ves que una vida es cambiada, que ves que si oras por alguien y recibes sanidad, ver una sanidad, ver las obras de Dios que hace en la gente, creo que es el llamado más hermoso que cualquiera puede recibir. Que tiene persecuciones, sí hay persecuciones. Yo recuerdo que cuando me entregué al Señor y que le comuniqué esto a mi familia, pues ellos, como yo había ganado un concurso, pues ya me veían a mí, ¿no? Ya ganando un Grammy, o vete a saber qué se habrán imaginado, porque mi papá, pues sí, ganó discos de oro. Mi papá tuvo una carrera muy bonita y próspera, ¿no? En lo suyo. Entonces, pues, lógico que tú quieres que tu hijo llegue a más, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando yo les dije que me entregué al Señor, para ellos fue así como, ¿estás loca? O sea, ¿qué te pasa? Y fíjense lo que dice en este llamado. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Recuerdo que lo primeritito que mi mamá me dijo, cuando yo me convertí al Señor y dejé mi carrera, me dijo mi mamá, pues te voy a desheredar. Pues ya no tienes madre. Me acuerdo que me dijo unas cosas así, yo no, ay, ¿no? Yo recuerdo que cuando oí esas palabras, sí sentí feo, pero me sentí que Dios me había llamado a algo muy superior que lo que es buscar el aplauso del público o buscar la aprobación de mi propia familia. Con el tiempo, mi mamá se convirtió. Con el tiempo, mi familia se convirtió. Porque a final de cuentas, Jesucristo dice que ninguno puede ser su discípulo si toma el arado y voltea para atrás. O dices que si no aborreces a padre, madre o lo que sea, por causa de él no puedes ser su discípulo. Y aborrecer padre, madre e hijos no quiere decir que no los ames o que no los quieras, no, es que Jesús es el primer lugar en tu vida y después todo lo demás. Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Dios me fue añadiendo a mi familia poco a poco. Mi familia se fue convirtiendo poco a poco. Y Dios me fue llevando de haberlo dejado todo poco a poco, hasta donde estoy ahorita. Y donde estoy ahorita no es que yo sea millonaria, porque no lo soy, ni siquiera tengo casa propia, pero tengo esa plenitud de servirle a un Dios bueno, a un Dios poderoso, de que cuando voy a una casa, ayer que fuimos a una casa discipular, el ver que dos personas recibieran a Jesús en su corazón, el ver que dos personas se convirtieran a Jesús, el ver que dos personas se arrepintieran de sus pecados y decidieran
querer ser discípulos de Dios es lo más maravilloso, que es el aplauso más grande que yo pudiera recibir con mayor satisfacción. Porque déjenme decirles algo, cuando yo cantaba, yo recuerdo que es muy bonito recibir un aplauso así muy bonito del público. Es hermoso recibir un aplauso. Eso te alimenta el ego, te alimenta el yo. Pero yo recuerdo que después de eso me iba a la habitación del hotel y en la soledad del hotel sentía un vacío tan grande. Sentía aquella soledad, sentía una ausencia de Dios y sentía la ausencia de muchas cosas porque no estaba yo bien en mi vida. Pero cuando yo decidí entregarle mi vida a Dios, Dios cambió todas las prioridades de mi vida. Y lo primero que cambió es que empecé a sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Empecé a sentir un gozo y sin un peso, porque cuando dejé todo, de verdad lo dejé todo. Entonces era empezar de la nada, era no tener un peso y sentirme la mujer más feliz. Era que toda mi familia me rechazara y tener una paz interior que nunca había sentido. Y son cosas que solamente Dios te puede dar. Por eso aquí dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Y aquí lo estaba escribiendo este apóstol cuando escribió esto, seguramente estaba en alguna cárcel, porque estas cartas, por lo general las cartas más poderosas se escribían desde una cárcel, porque estaban perseguidos, porque los perseguían los romanos, porque los perseguían, los mataban a muchos, bueno, todos los discípulos murieron perseguidos. Entonces por eso él dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y yo les voy a decir una cosa, si yo les hablo de Jesucristo, no les quiero vender a un Jesucristo que te va a dar todos tus gustos de la vida, que te va a llevar a Disneylandia, o sea, chance y sí. Porque déjenme decirles una cosa, yo tuve un sueño, siempre quise ir a Disneylandia y nunca pude. Sin embargo, Dios ya me llevó a Disneylandia. Pero no era, o sea, todo lo que, sueños que he tenido, bueno, un sueño que yo pensé que para mí fuera imposible fue el ir a Israel, por ejemplo. Conocí Turquía porque el viaje nos llevaba primero a Turquía. Y si a mí me hubieran dicho cuando yo dejé mi carrera, cuando dejé todo y que me quedé sin un peso, que algún día iba yo a ir a Disneylandia o que algún día iba yo a ir a Israel o a Turquía, o sea, al otro lado del mundo, yo me hubiera reído. Yo hubiera dicho, ay, claro que no es cierto. O sea, eso hubiera sido en mi mente imposible. Porque verdaderamente, cuando dejé mi carrera, me quedé sin nada. Y sin embargo, Dios me ha hecho pasar por procesos, a veces, sí, de mucho dolor, porque he aprendido a morir a muchas cosas a mí mismo, pero también me ha llevado a lugares maravillosos, porque también Dios tiene promesas hermosas. Pero no es que nos acercamos a Dios por sus promesas hermosas, esas son añadiduras, esas son cosas muy buenas, pero la razón por la cual le entregué mi corazón a Dios no fue por las grandes promesas, sino fue por su amor. Fue por entender cuán grande y maravilloso es su amor. Y cuando amas a Dios con todo tu corazón y con todo tu ser, cuando tienes el amor de Dios en tu vida, no importa si estás en el lugar más triste, estás bien. Y si estás en un lugar padrísimo, estás bien, porque aprendes a disfrutar de todo y de la nada. Aprendes a tener una vida plena, ahora sí que en la pobreza, en la riqueza, en la soledad y cuando estás lleno de gente. Mucha gente ahorita se siente en esta cuarentena en una soledad, en un estrés, en una tristeza, en una depresión. Algunas personas me han hablado para decirme de que sus amigas se han querido suicidar en estos días. Y saben una cosa, esta cuarentena para mí ha sido, entre otras cosas, un excelente tiempo para estar con Dios. Y eso ha llenado mi vida. Sé que estoy en cuarentena, pero no la estoy padeciendo.
pero porque solamente Dios te da esa paz. Yo te invito a ti y quiero invitarte que si estás pasando momentos difíciles y tal vez no has sentido nunca esa plenitud de Dios, que invites a Jesús a entrar en tu corazón, que le permitas que Él llene tu corazón. Y yo sí te digo algo, no importa lo que estés viviendo, tal vez estás pasando por un desierto, tal vez estás pasando por un valle, tal vez estás pasando por una tormenta, pero de que la pases sola a que la pases de la mano de Dios, hay una gran diferencia. Y tal vez, que tú que me estás viendo, tal vez tú ya eres un hijo de Dios, porque este discipulado lo más seguro es que primeramente llega a personas que ya tienen a Cristo en su corazón. Pero si estás pasando igual por un desierto, por una tormenta, si estás pasando porque a lo mejor perdiste tu trabajo o porque a lo mejor estás teniendo mucho menos ingresos, yo te digo algo. Su palabra dice que no hemos visto justo desamparado ni que mendigue pan y que plaga no tocará nuestra morada. Yo te digo que si eres un hijo de Dios, gózate, porque dice la palabra, en todo y por todo sé agradecido. En todo y por todo, gózate. Alégrate cuando te persigan. Alégrate cuando estés pasando por el valle de la muerte. No importa por qué circunstancia estés pasando. Si tú logras conectarte con ese Dios que tanto te ha amado, yo te garantizo que lo que estás viviendo ahorita pasará pronto y pronto estaremos del otro lado. Gracias. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Papito precioso, yo te doy muchas gracias, mi Dios. Gracias porque tu naturaleza es ser amor. Tu naturaleza es demostrarnos tu amor. Tu naturaleza es cambiar nuestro corazón para que si tenemos un corazón endurecido, como dice tu palabra, si tenemos un corazón de piedra, tú nos das un corazón de carne. Que si tenemos un corazón seco, duro, tú eres el único que puedes ablandarlo. Toda tu gloria, despojarte de toda tu riqueza, despojarte de todos tus privilegios como Rey de Reyes, como Señor de Señores, estar sentado en el trono celestial, lo que significó para ti venir a nacer en un pesebre, a vivir entre humanos, a vivir como humano y con todas las limitaciones como humano, simplemente por mostrarnos cuánto nos amabas. Gracias. Gracias, amado Jesús. Gracias, amado Yeshua, por demostrarnos tu amor de una manera tan poderosa, tan humilde, tan maravillosa y tan gloriosa. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús, de Yeshua nuestro Mesías. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que tengan una excelente semana. Nos vemos la próxima semana en el siguiente discipulado y compártanlo por favor con todos los que puedan. Tenemos una oportunidad muy grande en este tiempo. En este tiempo de cuarentena, yo creo que es cuando más podemos compartir el evangelio por teléfono, por WhatsApp, mandándole un video de un discipulado, de una predicación. Háganlo. Verdaderamente aprovechemos este tiempo, porque antes teníamos el pretexto de que estábamos afanados. Antes no teníamos tiempo de nada. No, hoy tenemos mucho tiempo. Y si hoy que tenemos mucho tiempo no hacemos algo, estamos perdiendo una gran oportunidad. Yo estoy segura que Dios no tarda, que el rapto de su iglesia viene pronto. Y si nosotros no nos ponemos las pilas ahorita de compartirle a nuestra familia, de compartirle a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a quien sea, estamos perdiendo un tiempo valioso. La palabra de Dios dice, haced tesoros en el cielo, más que aquí en la tierra. Aquí podemos atesorar y podemos acumular muchas cosas, pero cuando nos vayamos, no va a quedar nada. Más bien no nos vamos a llevar nada. Aquí se va a quedar todo, pero no nos vamos a llevar nada. Y si el Señor viene pronto, nadie nos llevaremos nada. Lo único que nos llevaremos es la satisfacción de haber compartido a otros de la salvación que a lo mejor tú ya tienes y ya la conoces y tal vez ya la estás disfrutando, pero ¿cuántos faltan que puedan disfrutar de lo que tú ya tienes? Muchas gracias y que Dios te bendiga. Bye.